Buenos días, mi grupo está compuesto por Jocelyn Ramírez, Manuel Regalado, Pedro Rodán, Ender Rodríguez, José Antonio Rodríguez y mi persona, José Luis Rojas. El día de hoy les vamos a hablar sobre el Programa Nacional de Salud Respiratoria. Es importante recalcar que las enfermedades respiratorias son un conjunto de patologías que afectan las estructuras del aparato respiratorio. Estas pueden ser causadas por infecciones, tabaco o inhalación del humo del mismo. También por otras formas de contaminación del ambiente. Dentro de las enfermedades respiratorias se destacan el asma con mayor influencia en la adolescencia y la infancia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, siendo la población más vulnerable los mayores de 40 años, y la tuberculosis. Ahora les vamos a hablar sobre la epidemiología de estas enfermedades. La tuberculosis a nivel mundial, según la OMS, se registra entre las 10 causas más comunes de infecciones en el mundo. En el año 2018 se infectaron 10 millones de personas, de las cuales 1.5 millones de personas fallecieron, entre los que se encontraban 251.000 personas coinfectadas con VIH. La OPS registra cifras de tuberculosis para el año 2018 de 282.000 personas infectadas en Latinoamérica, siendo Brasil el país con más casos reportados con 91.000 casos. En Venezuela, en el año 2015, se notificaron un total de 6.796 casos nuevos de tuberculosis, con una incidencia de 22.19 por cada 100.000 habitantes. Con respecto al asma, la OMS indica que los casos a nivel mundial ascienden a los 235 millones de personas para el año 2017, de los cuales fallecieron 383.000. El Instituto de Estudio de Asma y Alergia en los Niños reportó en el año 2010 una prevalencia de aproximadamente 600 millones de casos reportados en América Latina y reportó 26.000 muertes. Debido a esta enfermedad en nuestro país, en el año 2003 se realizó un estudio en los colegios de Caracas, en el cual se realizaron 6.000 entrevistas a niños comprendidos entre las edades de 6, 7 años de edad y 13 y 14 años de edad, lo cual reflejó una prevalencia de 35% en las edades comprendidas de 6 a 7 y 30% en las edades de 13 a 14 años. Hablando del EPOC a nivel mundial, para el año 2016 se tenía una prevalencia de 251 millones de casos. En la región, la OPS indica que 9 de cada 100 personas mayores de 40 años sufrían de EPOC y se reportan que 235.000 muertes a nivel panamericano fue a causa de la misma. En nuestro territorio, de la misma forma, este departamento reporta que durante el año 2005 se realizó el estudio Proyecto Latinoamericano de Investigación en Obstrucción Pulmonar, o Platino, el cual fue realizado en Caracas, encontrando una prevalencia del 12.1%. Dentro de los planes de salud respiratoria, tenemos a nivel mundial que dan prioridad a la investigación de estas patologías, establecer las necesidades de la comunidad en sintonía con el avance de la ciencia y la tecnología. El Plan Nacional de Salud Respiratoria se enfoca en la prevención de enfermedades respiratorias, los factores de riesgo para así disminuir la mortalidad de la población en estas enfermedades. Planes en patologías respiratorias específicas se enfoca en disminuir la mortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles en la población venezolana, en patologías relacionadas con tabaco. Planes para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en pacientes busca reducir el riesgo de infectarse por tuberculosis en pacientes en tratamiento con terapias biológicas. Buenos días, mi nombre es José Antonio Rodríguez y para continuar con el seminario les voy a hablar sobre las bases legales que rigen el Programa Nacional de Salud Respiratoria. Entre esto tenemos lo que sería la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que establece las bases para desarrollar la naturaleza jurídica y el modelo organizativo del sector salud venezolano. En ella encontramos el artículo 83, el 84, el 85, el artículo 86 y el 122. Por ejemplo, el artículo 83 establece que la salud es un derecho social fundamental y parte del derecho a la vida. Así tenemos también el artículo 84, que ordena la creación de un sistema público nacional de salud bajo la rectoría del Ministerio de Salud, el cual será de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Además de la Constitución,
Tenemos otras leyes que van a servir para lo que sería el Programa Nacional de Salud Respiratoria, como es la Ley Orgánica de Salud del año 1998, que establece los estatutos, funciones y atribuciones del Ministerio de Salud, así como los derechos y deberes de los beneficiarios de los servicios de salud. Esta ley, en el capítulo 2, en su artículo 31, establece que la educación para la salud es parte fundamental de la estrategia de la promoción de la salud. Con la participación de la comunidad, el Estado proveerá la cultura por la salud y la vida. También tenemos el Plan Estratégico Social de la Nación del año 2001 y 2007, que plantea como prioridad la estrategia promocional de calidad de vida y social, integrando las políticas públicas sociales, la corresponsabilidad ciudadana en los territorios sociales, considerando la salud como expresión individual y colectiva de la calidad de vida y bienestar, producto de los determinantes sociales, tomando en cuenta los derechos y las necesidades sociales, así como los territorios, las redes sociales y la Contraloría Social. Además del Plan Estratégico Social de la Nación, luego se crearon los planes Simón Bolívar del 2007 al 2013. En la directriz de la Suprema Felicidad Social, se propone una estructura social incluyente y se aspira a que todos vivamos en las mejores condiciones posibles. Allí se establece la estrategia profundizar la atención integral en salud de forma universal. Luego, este plan Simón Bolívar se amplía hasta el año 2018, donde se establece la importancia de los modos, condiciones y estilos de vida en la carga elevada de mortalidad por enfermedades. Además, en este Programa Nacional de Salud Respiratoria tenemos otras resoluciones, como son la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, que habla sobre el financiamiento sustentable para la prevención y control de la tuberculosis, ya que esta es una de las enfermedades infecciosas que van a afectar más a lo que sería el sistema respiratorio. Esta se considera la necesidad de aumentar los esfuerzos para cumplir con los indicadores y metas referidos a la tuberculosis establecidos en la iniciativa Stop Tuberculosis de la OMS, así como aquellas en el marco de los Objetivos del Desarrollo contenidos en la Declaración del Milenio, establecidos en el año 2015. Otra de las resoluciones está la de la sesión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud del 2004, donde se insta a los miembros a apoyar la estrategia regional para el control de la tuberculosis para el periodo 2005-2015. Además, en el Programa Nacional de Salud Respiratoria no solo se habla de tuberculosis, sino de otras patologías no infecciosas como el EPOC y el asma. Por lo tanto, hay otras estrategias e iniciativas mundiales que incluyen, por ejemplo, la Alianza Global contra las Enfermedades Respiratorias Crónicas, el GARC, que forma parte de la tarea mundial de la Organización Mundial de la Salud de prevenir y controlar las enfermedades crónicas, en este caso, las enfermedades pulmonares como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. También tenemos lo que se llama GINA, que trata sobre el manejo y prevención del asma para adultos y niños mayores de 5 años. También está GOLD, que es una guía sobre el diagnóstico, manejo y prevención del EPOC. Y tenemos la atención integrada de las enfermedades respiratorias. Este programa se divide en 9 artículos. El artículo número 1 tiene como función explicar el objetivo general del programa. Este objetivo es contribuir al logro del mayor nivel de salud integral, individual y colectiva, promoviendo la calidad de vida y salud, así previniendo las enfermedades respiratorias y sus factores de riesgo, como hacinamiento, contaminación ambiental, exposición a alérgenos domésticos, factores laborales como inhalación de sustancias químicas en la población sana. Además, diagnosticar y tratar de manera integral a la población con tuberculosis, asma y EPOC, logrando al final disminuir la mortalidad en la población con estas enfermedades. El artículo número 2 del Programa de Salud Respiratoria trata sobre los objetivos específicos del programa. Este se divide en 6 objetivos. El primer objetivo es potenciar las capacidades y habilidades individuales y colectivas de los ciudadanos para mantenerse sanos mediante la promoción de la salud respiratoria, en el gran marco de la política pública sana denominada Suprema Felicidad Social. El segundo objetivo
es actuar con la participación de las comunidades y de los demás sectores de la política pública con competencia en el área sobre los factores de riesgo determinantes que conllevan al desarrollo de enfermedades respiratorias, especialmente el asma, EPOC y tuberculosis. El tercer objetivo es fortalecer el sistema de información en salud respiratoria que contemple la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias, sus factores protectores de vida y sus factores de riesgo de esta patología, así como la gestión del programa. Continuando con el artículo número 2, el cuarto objetivo específico es fortalecer a nivel nacional las redes de atención en salud para el manejo y control de las enfermedades respiratorias, especialmente tuberculosis, asma y EPOC, desde las etapas preclínicas hasta su rehabilitación. El quinto objetivo es mejorar la formación del personal de salud desde la etapa del pregrado y en los servicios, ya sea en los aspectos relativos a la promoción de estilos y condiciones de vida, prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias y su rehabilitación, en coordinación con la Dirección de Investigación y Educación y del Ministerio de Educación y Educación Universitaria. El último objetivo específico es priorizar a la investigación en salud respiratoria, tanto ya sea académico como operativo, incorporando centros de investigación de las universidades nacionales e internacionales, las sociedades científicas, las organizaciones multilaterales, ya sea OMS, OPS, UNICEF, entre otras, y las organizaciones comunitarias a fin de sistematizar las propias experiencias, responder a las propias necesidades y ponerse en sintonía con el avance de la ciencia y la tecnología. El artículo 3 trata sobre las estrategias y actividades del programa de salud respiratoria, donde este se divide en 8 estrategias. Cada estrategia tiene diferentes actividades. La estrategia número 1 es la promoción para la transformación cultural de modos, condiciones y estilos de vida saludables. Esto mediante la generación de procesos que habiliten a la población a crear condiciones favorables de salud colectiva, al aumentar el control sobre los determinantes sociales de la salud. Estos en los aspectos estructurales de tipo político, socioeconómico, culturales, ambientales y de hábitat. Todos estos aspectos definen el modo, las condiciones y el estilo de vida. Además, esta estrategia está dirigida a eliminar las inequidades sociales, que son el sustrato básico de dichas condiciones. Entre las actividades que se deben realizar para cumplir la estrategia que mencioné anteriormente son el diseño y ejecución de planes de comunicación, información y educación nacional, regionales y locales, con participación activa del poder popular. La otra actividad es diseño y ejecución de un plan nacional para mejorar las prácticas de salud colectiva sobre el régimen alimentario, la actividad física y las condiciones ambientales del hogar. La última actividad de esta estrategia es el acompañamiento de la labor del sistema educativo desde maternal hasta bachillerato, en la socialización para mantenerse sanos y fortalecer los factores protectores de las enfermedades respiratorias, especialmente tuberculosis, asma y EPOC. La estrategia número 2 tiene el fin de pesquisa para detección oportuna de enfermedades respiratorias. Esta estrategia trata de detectar las enfermedades respiratorias de manera oportuna, precoz y efectiva, tomando en cuenta los factores de riesgo, los ciclos de vida, las características familiares y comunales siguiendo las normas, pautas y procedimientos establecidos. Por lo mencionado anteriormente, las actividades de la estrategia número 2 son identificación de factores de riesgo de las enfermedades respiratorias en las consultas, con énfasis en el primer nivel de atención. Es importante saber que en este nivel es cuando hay el primer contacto con los pacientes. Por lo tanto, esto va a ser en centros de trabajo, escuelas y familias del área de influencia donde se encuentre la atención primaria. La última actividad de esta estrategia es la detección de casos con énfasis en el primer nivel de atención mediante el diagnóstico precoz,
de las personas con riesgo y o enfermas de tuberculosis, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica que asistan a las consultas. La estrategia número 3 del artículo 3 trata sobre el fortalecimiento de la línea de atención médica de las enfermedades respiratorias, mediante la participación de los equipos de salud, los usuarios y las organizaciones de las comunidades para la atención integral de las personas con enfermedad respiratoria, hasta su rehabilitación, pasando por la atención especializada y hospitalaria cuando sea necesaria. Para cumplir la estrategia anteriormente mencionada, se deben realizar diferentes actividades, como definir en conjunto con los viceministerios y direcciones generales con competencia en las redes de servicios de salud de los recursos necesarios para la ejecución del programa en los diferentes niveles de atención. Además de definir los recursos necesarios, se debe crear la gestión articulada con el Viceministerio de Recursos para la Salud en lo referente a la dotación de medicamentos, insumos y equipos de programa de acuerdo con las necesidades de la población. Además, se debe capacitar al personal de salud de los niveles de atención en las pautas y procedimientos del programa de salud respiratoria. Otra de las actividades es una coordinación interprogramática con otros programas de salud, ya sea el programa VIH-Sida, el programa antitabáquico, el programa Salud Endocrino-Metabólica o el programa ampliado de inmunizaciones. La última actividad de esta estrategia es el monitoreo de la atención en los diferentes niveles de la red mediante el Sistema de Información en Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La estrategia número 4 trata sobre el fortalecimiento del Sistema de Información de Salud en enfermedades respiratorias por medio de los mecanismos de vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias que está actualmente en uso. Las actividades que se deben realizar para cumplir la estrategia número 4 son la gestión articulada con la Dirección General de Epidemiología, los viceministerios con competencia en atención de servicios de salud y las direcciones estadales de salud para lo referente a la vigilancia epidemiológica de las diferentes enfermedades respiratorias como son tuberculosis, asma y EPOC. Otra de las actividades es el diseño e implementación articulada con la Dirección General de Epidemiología de una modalidad de vigilancia por sitio centinela, ubicada en los centros de mayor ocurrencia de casos por estado. Su última actividad es el diseño e implementación articulada con la Dirección General de Epidemiología de encuestas cuando la información centinela detecte anormalidades que requieran profundizar en la situación para la toma de decisiones. Buenas, mi nombre es Brian Rodán y continuando con la exposición, vemos la estrategia número 5, el cual tiene como propósito principal el fortalecimiento del control de la gestión, mejorando el proceso de información mediante diversos indicadores tales como la eficiencia, eficacia y efectividad e impacto del programa de salud respiratoria. Dentro de sus actividades vemos el estricto orden de los componentes para mejorar el sistema de vigilancia y el seguimiento constante y la evaluación de la gestión. La estrategia número 6 tiene como objetivo principal la formación de profesionales de la salud en el manejo integral de salud respiratoria, mediante el crecimiento en componentes en carreras relacionadas en salud colectiva orientada en salud respiratoria, promocionando principalmente la prevención y el tratamiento de enfermedades respiratorias, especialmente tuberculosis, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Dentro de sus actividades está la planificación y ejecución de los contenidos curriculares de componentes de salud respiratoria en las universidades del país, en donde se dicten profesionales relacionados a ciencias de la salud. La estrategia número 7 tiene como objetivo principal el mejoramiento continuo del personal de salud en servicio, en el manejo integral en salud respiratoria, mediante el fortalecimiento de aptitudes del personal de salud en los diferentes servicios en todos los aspectos del programa, principalmente las enfermedades respiratorias que mencionamos anteriormente. Dentro de sus actividades está principalmente la habilitación constante y la capacitación continua por niveles y por profesiones, en coordinación con la Dirección General de Educación e Investigación. La estrategia número 8 tiene como objetivo principal el desarrollo de la investigación en salud respiratoria, mediante la motivación a la investigación básica clínica, epidemiológica y social en el área de salud respiratoria, en coordinación con los entes relacionados a esta responsabilidad. Y sus actividades están la agenda con un enfoque investigativo, la planificación de investigaciones ejecutables y efectivas,
en conjunto las organizaciones multilaterales. El artículo número 4 dicta a la población objeto del programa de salud respiratoria mediante las siguientes estipulaciones. 1. Toda la población del país para promoción de la salud y educación. Número 2. Población consultante de 15 años y más, en donde hayan casos de VIH-Sida y contactos para la localización de casos bacilíferos de tuberculosis. 3. Personas con enfermedades o condiciones que son factores de riesgo para tuberculosis, tales como VIH-Sida, diabetes, pacientes oncológicos, pacientes inmunosuprimidos, trasplantados y terapia biológica con anti-TNF. Número 4. Todo grupo etario, según condición clínica que presente, para la quimioprofilaxis de tuberculosis. Número 5. Para toda persona que sea diagnosticada como caso de tuberculosis, de acuerdo a lo establecido por los manuales y protocolos productos de estas normas. Número 6, también toda persona con factores de riesgo diagnosticados con casos de asma. Y número 7, con factores de riesgo diagnosticados con casos de EPOC. El artículo número 5 dicta básicamente que los establecimientos de salud deberán prevenir, diagnosticar y tratar los casos, cumpliendo como mínimo con lo establecido en esta norma, manuales y protocolos. Principalmente, el cumplimiento debe ser obligatorio a nivel nacional, en donde esté dirigido la reducción de la morbilidad y la mortalidad por dichas enfermedades respiratorias. El artículo número 6 tiene un nivel normativo gerencial que se estructura en central, estadal, áreas de salud integral, comunitaria o municipal, por último, la local ejecutor. La central está constituido por la Coordinación Nacional del Programa de Salud Respiratoria, que se encuentra adscrito a la Dirección General de Programas de Salud del Viceministro de Redes de Salud Colectiva, del Ministerio del Poder Popular para la Salud. El estadal está representado por las coordinaciones estadales del programa, adscritas a las direcciones estadales de salud. Las áreas de salud integral comunitaria o municipales están establecidos en las instancias de los ASIC o municipales de salud de los estados. Por último, el nivel local ejecutor tiene 3 niveles de atención de complejidad creciente. El primer nivel de mínima complejidad, el segundo de mediana y el tercer nivel de máxima complejidad. Buenos días, mi nombre es Henry Rodríguez y les voy a hablar sobre el artículo 7 del Programa Nacional de Salud Respiratoria, que estipula las funciones del programa según los niveles establecidos en el artículo 6. Dichas funciones las vamos a dividir en 4 niveles: las funciones a nivel central, las funciones a nivel estadal, las funciones a nivel del área de salud comunitaria, ASIT, según sus siglas o municipal, y las funciones a nivel local. Comenzamos a hablar sobre las funciones a nivel central, en la cual se encuentran 11 funciones. La primera es revisar y actualizar las normas, planes, estrategias, manuales, protocolos y acciones orientadas a la promoción, a la prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades del programa de salud respiratoria. La segunda función es tener una comunicación efectiva, organizada sobre la promoción de salud y prevención de las enfermedades respiratorias hacia el individuo y hacia las comunidades en general. La tercera función es realizar la programación de actividades a nivel nacional. Estas actividades o esta programación debe ser por estados y se debe ajustar a los manuales de las normas oficiales, a la situación epidemiológica que se está presentando en el estado y a la operacionalidad. La cuarta función es verificar las necesidades nacionales de los insumos dirigidos hacia la enfermedad, hacia la tuberculosis, y participar en conjunto con otras organizaciones para la adquisición y distribución de los medicamentos, insumos de laboratorios y otros programas que consideren prioritario para adquirir por el nivel central. La quinta función es asesorar a las direcciones estadales de salud que lo soliciten y a las organizaciones con competencia en atención de servicios de salud, ya sea a nivel ambulatorio y hospitales, sobre las especificaciones de equipos, ya sea microscopios, estufas, sistema de diagnóstico, oxímetros, la realización de espirometrías o, en este caso, también apoyarlos en forma de insumos, como la papelería, reactivos, medicamentos dirigidos a otras enfermedades, no solamente a la tuberculosis, sino también como el asma o la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica y material de laboratorio. Siguiendo con las funciones a nivel central, tenemos que se debe llegar a un acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la incorporación y actualización de las normas de programas de salud respiratoria en planes de formación, ya sea a nivel de pregrado o posgrados universitarios en el área de salud. Sumado a esto, se debe incorporar los contenidos de prevención y atención integral a enfermedades respiratorias desde el nivel preescolar hasta bachillerato. La siguiente función es realizar investigaciones en el área de salud respiratoria, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, los centros de investigaciones, las universidades que estén realizando investigaciones en esta área, las sociedades científicas y otros entes multilaterales que estén realizando lo que sería una gestión de proyectos. Tenemos también que conformar e integrar con las coordinaciones de los otros programas de salud, sectores relacionados con salud respiratoria o instituciones afines. La novena función es ejecutar e implementar lo que sería un sistema de vigilancia epidemiológica integral, ya sea convencional o comunitario, y estimar las características epidemiológicas de las enfermedades respiratorias que se están presentando por estados. La décima función es evaluar y monitorear el cumplimiento de la norma y protocolo establecidos en el programa de salud respiratorio a través de supervisores. Se debe verificar que se estén cumpliendo y se esté implementando lo que sería el programa adecuadamente a nivel nacional. Y por último, o la última función a nivel central, es presentar un informe de aquellos resultados que se están obteniendo del programa salud respiratoria ante organismos tanto nacionales e internacionales. Terminadas las funciones a nivel central, vamos a comenzar con las funciones a nivel estadal, en las cuales vamos a conseguir 8 funciones. La primera función es conceptualizar la complejidad de las estructuras de la coordinación estadal de acuerdo a las pautas dictadas por la norma del Programa Nacional de Salud Respiratoria. La segunda función es realizar la programación de las actividades en conjuntos al área de salud comunitaria en base a las situaciones epidemiológicas que se estén presentando y los ajustes establecidos en los manuales y las normas oficiales. Seguidamente, debemos asesorar desde el punto de vista técnico las direcciones estadales de salud sobre las especificaciones de otros equipos o insumos necesarios para el programa, no solamente para aquellas enfermedades como tuberculosis, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los cuales vamos a utilizar microscopios, estufas, sistemas de diagnóstico, la realización de espirometría, oxímetros. También debemos verificar lo que sería el insumo de medicamentos, de material médico o material de laboratorio. Y vamos a realizar lo que sería la ejecución del programa de salud respiratorio en el estado, por cada estado del país. Siguiendo con las funciones a nivel estadal, debemos controlar la ejecución del Programa Nacional de Salud Respiratoria mediante la supervisión. Y en esta supervisión debemos evaluar 3 componentes. Estos componentes son el componente operativo, el epidemiológico y gerenciales. La siguiente función es mantener la actualización del sistema de información de salud a nivel estadal. Y debemos, en este caso, diseñar y establecer en conjunto con la Dirección Estadal de Salud y con el área de salud comunitaria a nivel estadal los envíos de muestra, papelería, medicamentos u otros insumos. La última función a nivel estadal es constituir un equipo de coordinador estadal del programa de salud respiratoria de acuerdo a la situación de salud que se esté presentando en este nivel. Terminadas las funciones a nivel estadal, pasamos a las funciones a nivel del área de salud integral comunitaria o municipal, en la cual vamos a conseguir 5 funciones. La primera es implementar y desarrollar el programa de salud respiratoria de acuerdo con los lineamientos del nivel estadal.
La segunda función es impulsar la participación de la comunidad organizada en el Programa Nacional de Salud Respiratoria. Recuerda que esta participación debe ser individual o generalizada. La tercera función es controlar la ejecución del Programa Nacional de Salud Respiratoria mediante la supervisión de los tres componentes. En estos tres componentes, recordemos que tenemos los operativos, epidemiológicos y gerenciales. Deben ser monitoreados y evaluados cada componente. La cuarta función es mantener actualizado el sistema de información de salud en el área de salud comunitaria o a nivel municipal. Y por último, o la última función a este nivel, es constituir un equipo coordinador del programa de salud respiratoria de acuerdo a las situaciones que se estén presentando en el estado o en el municipio. Pasamos a las últimas funciones que se van a presentar a nivel local. Vamos a tener 5 funciones. La primera es analizar la situación de salud del área de acuerdo con el nivel de atención médica. La segunda es programar la participación de los diversos sectores implicados basados en el análisis de la situación, las acciones locales en concordancia con las normas del Programa Nacional de Salud Respiratoria. La tercera función es aplicar la programación local en el territorio social del área según el nivel de atención médica. La cuarta función es controlar la ejecución del Programa Nacional de Salud Respiratoria mediante la supervisión. De igual forma se supervisan, deben ser monitoreados y evaluados los tres componentes, operativos, epidemiológicos y gerenciales. Y por último, o la última función a nivel local, es mantener la actualización del sistema de información de salud a nivel local. Con respecto al artículo 8 del programa de salud respiratoria, en el que se plantean las actividades que deben ser realizadas según los diferentes niveles de atención sanitaria en nuestro país, comenzamos con el primer nivel, el cual corresponde a la red de atención comunal, dentro de la cual se incluyen los consultorios populares rurales y urbanos, así como los centros de diagnóstico integral o CDI, en donde se indica la realización de actividades como la elaboración de análisis de la situación de salud comunitaria que permitan desarrollar informes en materia de salud respiratoria dentro del área de influencia de cada uno de los establecimientos, diseñar el plan anual del programa de salud respiratoria específico para la población dentro del área de influencia y presentarla ante la Asamblea de la Comunidad para su posterior aprobación. Realizar actividades de promoción y prevención en materia de salud respiratoria, haciendo énfasis en los puntos relacionados con las enfermedades más prevalentes, que incluyen tuberculosis, asma y el EPOC, mediante técnicas como la educación de la población, detección temprana de factores de riesgo, pesquisas de pacientes sintomáticos respiratorios que incluyan la rápida identificación de signos y síntomas pertinentes, así como la realización de baciloscopias para el diagnóstico de tuberculosis, tratamiento supervisado para pacientes con tuberculosis, así como la quimioprofilaxis para los contactos cercanos a dichos pacientes, incluyendo por supuesto la verificación de inmunizaciones con BCG. También se tiene que tener en cuenta el manejo adecuado de los casos de tuberculosis, asma y EPOC, dentro de lo que se incluye el tratamiento y el control de los casos, el manejo de sus respectivas emergencias, su rehabilitación y la canalización oportuna de las referencias hacia ambulatorios especializados o el segundo nivel de atención sanitaria en los casos de pacientes que ameriten un mayor nivel de atención para la resolución de sus casos. Gestionar la dotación de insumos y medicamentos requeridos para la atención de dichos pacientes y recolectar datos básicos que aporten retroalimentación con respecto a la viabilidad de los planes establecidos dentro del programa de salud respiratoria, mediante objetos como la historia clínica completa del paciente, la ficha familiar, el análisis de la situación de salud comunitaria y los formatos de epidemiología. Y por último, monitorizar y evaluar la ejecución del programa en sus componentes operativos, epidemiológicos y gerenciales. En el caso de los ambulatorios especializados o el segundo nivel de atención, el cual incluye las clínicas populares especializadas, se plantea que aquellos establecimientos que cuenten con laboratorios para la realización de baciloscopias, cultivos específicos y pruebas inmunológicas constituirán la red de diagnóstico de tuberculosis, integrándose de manera inmediata al programa de salud respiratoria. De igual forma, también se plantea que ciertos establecimientos seleccionados en base a un análisis profundo de la situación de salud comunitaria
contarán con espirómetros para el apoyo diagnóstico en casos de asma y EPOC. También se deberán realizar actividades de educación a los pacientes en salas de espera, aportando información directa sobre temas de promoción y prevención en materia de salud respiratoria. Se deberán, por supuesto, llevar a cabo la evaluación y el tratamiento de los casos identificados en este nivel o referidos del primer nivel de atención, incluyéndose las emergencias. Priorizarse la detección de complicaciones y o comorbilidades asociadas a dichas enfermedades respiratorias con el fin de garantizar el tratamiento oportuno por parte del especialista en el manejo de dichas condiciones. Referirse a aquellos pacientes con problemas respiratorios cuya resolución requiera de un tercer nivel de atención, dígase la red hospitalaria, así como contrarreferir al primer nivel de atención cuando así se considere oportuno. Y nuevamente gestionar la dotación de insumos y medicamentos requeridos para el cumplimiento del programa por parte del establecimiento en cuestión. En el último nivel de atención, en el cual se hace referencia a la red hospitalaria, la cual incluye los hospitales municipales, estatales, regionales y nacionales, se plantea que todos los hospitales deben estar integrados a la red de diagnóstico de tuberculosis y realizar exámenes que permitan su diagnóstico específico, incluyéndose exámenes directos de esputo, cultivos y pruebas rápidas como el PPE o el Mantoux y la determinación de la adenosíndesaminasa o el ADA. De igual forma, ciertos hospitales seleccionados, según análisis de la situación de salud, al igual que en el caso de los ambulatorios especializados, deberán contar con equipos de espirometría, saturómetros y gasómetros como apoyo diagnóstico en casos de asma y EPOC. También se deberá garantizar el cumplimiento de las actividades asistenciales en consultas, emergencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas de acuerdo con protocolos de medicina basada en la evidencia. También se deberá coordinar y hacer efectivas las referencias y contrarreferencias de pacientes para que reciban rehabilitación y atención adecuadas. Determinar y solicitar los requerimientos de todos los recursos de la unidad hospitalaria para dar un cumplimiento adecuado y efectivo de la gestión del programa. Y por último, apoyar a la capacitación y a la educación continua del personal en el área de las patologías respiratorias, fomentando sobre todo la realización de investigaciones epidemiológicas y clínicas en materia de salud respiratoria. Hablando ahora del artículo 9, en el cual se plantean las disposiciones generales a cumplir para cada uno de los componentes del programa de salud respiratoria, haciendo énfasis en las enfermedades de mayor prevalencia, iniciando con la tuberculosis, se plantea que todo recién nacido sano debe ser vacunado con BCG, idealmente entre las 24 y 48 horas de nacido, con el fin de aportar una protección inmunológica contra las formas extrapulmonares de la enfermedad. A su vez se indica que en toda persona de 15 años o más que consulte por cualquier causa, deberá preguntársele si ésta presenta tos y expectoración con o sin hemoptisis, dígase presencia de sangre en el esputo. Y si presenta estos síntomas desde hace 2 semanas o más, será considerado como un sintomático respiratorio y deberá registrarse como tal, iniciándose la realización de 2 exámenes de esputo para baciloscopia con el fin de descartar la presencia de tuberculosis pulmonar. También se indica y de manera muy importante que en todo paciente con tuberculosis debe realizarse la prueba para VIH y en todo paciente con serología para VIH positiva se le debe investigar la presencia de tuberculosis para su debido manejo, teniendo en cuenta de que la tuberculosis constituye la principal causa de muerte en pacientes con VIH-Sida. También se indica que en todo paciente con diagnóstico confirmado de tuberculosis pulmonar deberá realizársele una detección y eliminación de las fuentes de infección que se encuentran tanto en el hogar como en su comunidad a través del diagnóstico precoz, el tratamiento supervisado y completo tanto del paciente como de sus contactos por medio de quimioprofilaxis para evitar el contagio de la misma. Y por último, también se establece que en todas las personas que reúnan los criterios de caso, dígase un sujeto con diagnóstico clínico, dígase el típico paciente que cursa con fiebre recurrente, sudores nocturnos, pérdida de peso, tos y hemoptisis, o que curse con un diagnóstico radiológico por la presencia de complejos de Ghon, Ranke o cavernas gaseosas en vértices pulmonares sugestivas de tuberculosis, con o sin confirmación bacteriológica, deberán ser sujetos de inicio del tratamiento lo más pronto posible con el fin de garantizar su rápida recuperación y evitar la aparición de complicaciones asociadas. Continuando con las disposiciones generales a cumplir para cada componente del programa, según lo correspondiente en el artículo 9 para el asma, la población general deberá estar informada sobre el estilo de vida y preservación de ambientes saludables, lo que incluirá las medidas en el hogar, tales como
evitar el humo del cigarrillo y alérgenos, especialmente ácaros del polvo casero, que son los responsables de la sensibilización temprana. También deberá manejar información sobre factores protectores contra el asma y los factores de riesgo, ya sean intra o extradomiciliarios. Todas las personas que presenten una crisis aguda de asma deberán recibir tratamiento de acuerdo a lo establecido en los protocolos según edad y severidad. Todas las personas que reúnan los criterios de caso deben iniciar tratamiento de mantenimiento al ser diagnosticados bajo los esquemas normados según edad y severidad. Dichos esquemas están avalados por las guías oficiales de la Iniciativa Global para el Asma, o como sus siglas en inglés lo denotan, GINA. Toda persona con factores de riesgo o diagnóstico de asma deberá ser educado por el equipo de salud para intervenir precozmente sobre factores de riesgo prevenibles y modificables, así como sobre las características de la enfermedad y la importancia del autocuidado. Las personas que no se controlen con el tratamiento indicado deberán ser referidas a un nivel superior. Y también las personas con crisis aguda de asma que no respondan al tratamiento dado, que tengan signos de alarma establecidos en las normas como disnea en reposo, imposibilidad de hablar, taquicardia, taquipnea o pulso paradójico, o que simplemente según el criterio del personal de salud deberán ser referidos de inmediato a dicho nivel superior. La metodología del sistema de registro, indicadores y evaluación del programa será lo establecido en los manuales y protocolos productos de esta norma. Y el contenido de dichos manuales y protocolos, incluyendo sus actualizaciones, deberá ser difundido a todo el personal de salud en servicio, a los estudiantes de ciencias de la salud y el personal que trabaje en instituciones de atención sanitaria. Con respecto a las disposiciones generales al hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la medida preventiva primaria más eficaz se basa en educar a todo nivel, acerca del conocimiento, del control adecuado y del tratamiento de la enfermedad, logrando así difundir información referente a los factores de riesgo. La comunidad debe estar informada acerca de los efectos nocivos del hábito tabáquico, así como de los diferentes métodos para cesar el mismo, y sobre las medidas ambientales referentes a los ambientes libres de humo. Se debe intervenir precozmente sobre los factores de riesgo modificables a través de cursos específicos en la coordinación con los programas de salud donde el dicho hábito tabáquico es un factor de riesgo conocido, ya sean los grupos de asma, grupos de enfermedades cardiovasculares o grupos de enfermedades oncológicas, entre otros. Toda persona con EPOC deberá iniciar tratamiento bajo los esquemas normados acorde a la severidad de la enfermedad. Los esquemas basados en el instrumento de evaluación actualizado ABCD para clasificar a pacientes con EPOC según las guías oficiales de la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, o como sus siglas en inglés lo denotan, GOLD. Se establecerá rehabilitación cardiorrespiratoria en pacientes con EPOC para mejorar la calidad de vida. Se realizarán evaluaciones por especialistas en caso de requerirlo, siendo la misma interdisciplinaria. En caso de que existan condiciones asociadas como cor pulmonar, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, diabetes y otros trastornos metabólicos, apnea del sueño, embarazo, obesidad, desnutrición, patologías digestivas y otras enfermedades pulmonares como tuberculosis, micosis, silicosis, cáncer, entre otras, se deberá también fomentar y a emprender la enseñanza de EPOC en las carreras relacionadas con el área de salud, en las universidades, acorde a las normas del Programa Nacional. Además, se fomentará la educación continua y capacitación de EPOC en los diferentes establecimientos de salud. Situación actual del programa. Existen normas y guías establecidas. Sin embargo, actualmente se presentan dificultades para la prestación de servicios por la situación del país y limitaciones del personal. Las guías requieren una actualización acorde a las recomendaciones internacionales vigentes. La búsqueda de casos de tuberculosis, control de contactos, diagnóstico oportuno y seguimiento al tratamiento se ven afectados. Para el 2017, solo el 33% de los sintomáticos respiratorios programados fue identificado. A pesar de que el porcentaje de curación fue de 82%, casi el 105% de los pacientes tuvo pérdida de dicho seguimiento. A su vez, en este gráfico podemos observar que el número de casos de tuberculosis para el 2017, según datos preliminares, fue de 10.185, lo que representa un aumento del 41% frente a lo reportado en el 2014, que fueron 6.063 casos, con una tasa de incidencia del 32.4 por cada 100.000 habitantes, la más alta en más de 40 años.
Este aumento se vio concentrado en hombres entre 15 y 34 años de edad, la población económicamente activa. Casi el 25% de todos los casos se concentran en dos grupos vulnerables: personas privadas de libertad, que representan el 15.7%, y los pueblos indígenas, presentando el 6.8%. En el periodo del 2014 al 2017, el número de casos de tuberculosis casi se ha duplicado, pasando de 39 a 79 casos. La mortalidad de tuberculosis, que venía mostrando un descenso en los años anteriores, se ha mantenido en alrededor de 2.2 por cada 100.000 habitantes desde el 2009. La cobertura de tratamiento de dicha enfermedad para el 2016 fue de un 80%, aún así no alcanzando la meta del 85% fijada para ese mismo año. Con estas cifras será difícil que el país alcance los hitos y metas establecidos en Estrategia Fin de la Tuberculosis, a no ser de que se implementen medidas urgentes y efectivas para revertir la tendencia actual. Como se puede observar en la tabla siguiente, con respecto al número de casos y al número de muertes de tuberculosis, al pasar los años no se registra una disminución, sino un aumento en cada caso. Esto nos puede indicar que los programas que están siendo manejados a nivel nacional o no cumplen su totalidad o necesitan una actualización con respecto a los estándares internacionales vigentes. Ahora, hablando de otras enfermedades respiratorias que incluye el programa de salud, tales como el asma y el EPOC, no existen registros de morbilidad y mortalidad en su actualidad. En el último anuario de mortalidad publicado en el 2014, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ocupa el 8º lugar de muertes con 4.901 casos, que corresponden al 3% de todas las causas de muertes que registramos en el país. En cambio, se registraron 264 casos de asma en el anuario de mortalidad del 2014, de los cuales corresponden 129 a hombres y 135 a mujeres, representando un 0,16 total de la mortalidad de dicho año. A su vez, en el último anuario publicado de morbilidad, que fue en el 2011, se registraron 312.917 casos de asma en mayores de 10 años y 231.149 casos de asma en menores de 10 años, lo que representa un 20% de la morbilidad en las enfermedades respiratorias. El programa de salud respiratoria se encarga de monitorear, supervisar y evaluar el sistema de registro y vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias agudas crónicas, a los fines de contribuir a mejorar la calidad de atención y el acceso de la población a través de la promoción de la salud, del diagnóstico, del tratamiento y de los estilos de vida saludable y la participación comunitaria en el proceso de gestión. La utilidad de la recolección de dicha información a nivel del Plan de Salud Respiratoria es evaluar el estado actual de la situación de cobertura del programa en el estado o municipio del país, evaluar la ejecución del programa de salud respiratoria en los centros adscritos, identificar la accesibilidad de la población a los establecimientos donde se brinda este tipo de servicio, priorizar problemas de acuerdo a los resultados obtenidos, comparar los resultados obtenidos entre uno o varios periodos, la evaluación periódica de los planes operativos estatales municipales, y los resultados son fundamentales para orientar en aspectos de promoción y prevención del programa. La perspectiva del programa para los adultos mayores. Dentro de las directrices de la normativa del Programa Nacional de Salud Respiratoria, no se aborda lamentablemente de manera específica la situación particular del adulto mayor, el cual constituye desde el punto de vista epidemiológico en nuestro país uno de los entes más vulnerables ante las patologías respiratorias más prevalentes de nuestro territorio, principalmente tuberculosis y EPOC, optándose durante la redacción del programa por un enfoque más dirigido hacia la población general, sin hacer menciones particulares a ningún grupo etario en específico, enfatizándose la universalidad de las medidas planteadas dentro del programa, pero, sin embargo, de manera indirecta se pueden plantear abordajes diversos para ciertos factores de riesgo que afectan de manera significativa a este grupo etario, tales como el hábito tabáquico, dejándose de lado la posibilidad de un abordaje más integral, específico y descriptivo sobre los otros factores de riesgo relevantes para el adulto mayor, tales como lo son las enfermedades oncológicas y los estados de inmunosupresión que acompañan la quimioterapia, radioterapia, tratamientos crónicos con corticosteroides, entre otras. Las enfermedades discapacitantes que interfieren con la habilidad del paciente de cuidar de sí mismo, las viviendas en condiciones de hacinamiento, como lo son los posibles hogares donde las personas de edad mayor conviven, los trasplantados, la exposición a biomasas, que puede ser durante más de 200 horas al año o durante 10 años, la contaminación ambiental,
la exposición a alérgenos domésticos como ácaros del polvo, polen, cucarachas, entre otros, los factores laborales de todas las edades, incluyendo minería, herrería, inhalación de productos químicos, entre otros. Para concluir, la tuberculosis, el asma y el EPOC son patologías que representan problemas de salud pública en nuestro país. No obstante, existe la posibilidad de controlar estas enfermedades respiratorias, pero para ello necesitamos afianzar el cumplimiento y mejorar las normativas planteadas dentro de este programa, con el fin de adaptarlas a las condiciones económicas actuales y la realidad que se vive en nuestra nación. Muchas gracias por su atención.